Bienvenidos a Fútbol Picante desde Moscú, que tiene mucho tráfico, ha vuelto la vida normal de trabajo, pero también hay que añadirle el tema de Mundial. Hemos arrancado después de tantos y tantos días, 4 años desde aquel logro de Alemania, Philipp Lahm levantando la Copa del Mundo en Maracaná. Por fin ha llegado el Mundial de Rusia 2018. Rafael Puente, Ciro Procuna, Alex de la Rosa con ustedes por la próxima hora. Rafa, bienvenido a Fútbol Picante, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ciro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos. Tardes en México, ya aquí noches. ¿Qué te pareció? Noches, yo veo sí, una tarde le prometo que es maravilloso. 9 de la noche, pero cae la tarde. ¿Qué te pareció Rusia en su debut? ¿Qué me pareció Rusia? Mira, después de considerar que en el último año los rusos en 11 partidos apenas habían ganado 2 encuentros, incluyendo Copa Confederaciones, donde pegaron un petardo grande, para explicar esto tiene que ver con la debilidad del rival, que no estaba tan mal rankeado como ellos mismos, pero evidentemente la condición de local te ayuda de alguna manera. Los árabes muy por debajo del nivel tal vez óptimo que podrían mostrar. Yo sí esperaba un poco más de Arabia porque los vi contra Alemania y bien pudieron haber empatado ese partido sobre el final de aquel partido, pero creo que finalmente los rusos, como esa raza competitiva que son, entendieron el momento histórico en el que estaban parados y dieron su mejor exhibición en un buen rato en este momento histórico, en el arranque del Mundial que por tanto tiempo estuvieron preparando. Entonces todo eso creo que se juntó para lo que hoy tuvimos, un 5-0 contundente, claro, de parte de los rusos sobre Arabia Saudita. Siempre le ayuda al Mundial que el anfitrión arranque bien. Y más cuando tienes un rival de ese tamaño, ¿no? En la competencia, y que es el rival más débil al que le tienes que hacer goles, porque después la pelea va a ser con Egipto y con Uruguay, y Rusia ha cumplido. Rafa, ¿qué te ha parecido el arranque de Mundial? ¿Qué nivel de fútbol esperabas y qué nivel de fútbol al final te entregaron rusos y árabes? Bueno, sí me llamó un poco la atención. Vi más o menos buena actitud de arranque en el partido de ambas selecciones y creo que el primer gol empezó a marcar la diferencia, o sea, invirtió las cosas, ¿no? Como que el hecho de ser el anfitrión y tratar de capitalizar eso provocó de alguna manera que Rusia se fuera enfrente, porque finalmente fue el que insistió y lo buscó, y cuando hizo el gol ahí cambian un poco los papeles, o sea, Rusia se mete atrás, Arabia sin tener argumentos suficientes como para inquietar, porque creo que tuvo una jugada en el arranque del segundo tiempo, una pelota que se pasea de frente, que no logran conectar un par de jugadores de Arabia, y de ahí en fuera no hizo absolutamente nada, pero claro, en su intento a lo mejor de empatar, ya provocó que la contra fuera Rusia el que la llevara a cabo, y luego ya cae ese segundo gol y ahí me parece que estaba escrita la historia, o sea, ya de ahí para adelante no fueron más porque tampoco fue tan insistente o tiene tanto punch Rusia como para irse por una diferencia todavía mayor, pero un resultado a final de cuentas justo, y coincido contigo, Alex, le viene bien, ¿no?, al torneo que arranque de esta forma. FIFA siempre pide o suplica o implora, ya no sé de qué otra manera, pero que la primera fase la libre el país anfitrión. Fíjate, si ponemos juntos partidos inaugurales, 9 veces el resultado ha sido 0-0 o 1-0. 9 veces en la historia de esta competencia. El que empieces con tantos goles, como sea, te hace que se caliente. El que el equipo local sea el que obtiene esa victoria también ayuda para efectos de que localmente empiece a aprender. Pero finalmente sí habrá que ver a los rusos contra un rival más poderoso, porque tampoco son una potencia, no podemos engañarnos. Tampoco tienen jugadores virtuosos, sufrieron algunas lesiones y Arabia Saudita vuelve a dejar mucho que desear. Te pones a ver, vuelven a ocurrir temas que se presentan del pasado, demasiada inocencia en algunos de sus jugadores, su guardameta dejaba mucho que desear, tú lo podrás analizar mejor, Rafa, pero bueno, en ese aspecto tampoco es que hayan enfrentado a ningún parámetro justo para saber para qué tanto tienen. Pero fíjate, Ciro, nada más para comentar algo, en la mañana estuve en el programa que tiene Ciro con Beto Murrieta y justamente platicamos y ahí coincidimos en un pronóstico. ¿Cómo lo ves de arranque el Mundial? Pues un empate. A lo mejor por antecedentes históricos, sí, o porque Arabia
se vio bien, porque no se vio mal contra Alemania. Alemania se vio mal, pero nunca te esperas que se presenten las cosas. Sí, Rusia se vio mucho mejor de lo que venían siendo desde Confederaciones, en realidad la gran mayoría de sus partidos, y hoy aprovecha su condición de local, la motivación que representa arrancar el Mundial y la debilidad del rival y mete cinco. Te entiendo perfecto por lo que enseñó Arabia la semana pasada contra Alemania, pero Sí. ojo, y es un buen asterisco acá, poco tienen que ver muchas veces estos partidos Claro, amistosos. no, México no, nos lo ha no, enseñado no, cualquier que ver. cantidad de veces allá en una competencia oficial, con la presión, con la tensión, con toda la ansiedad, todo lo que rodea eso. Veremos México si lo puede capitalizar el domingo, ya lo platicaremos. Lo llevas hacia México, bueno, lo ponemos hacia los alemanes, ¿qué te parece? Porque bien pudieron haber empatado con Arabia Saudita si le rascamos un poco. Y no veremos con esa Alemania el En domingo. Claro, ¿por qué? Porque tienes claro cuál es el chip competitivo, cuál es el interruptor que debes de prender cuando ya la actividad cuenta. Y los rusos, yo sé que en el fútbol no han destacado, pero los rusos son una raza muy competitiva en el deporte en general, y pues hoy sabían que era un día histórico, sabían que era un parteaguas en la historia de su deporte, de su fútbol, y lo supieron hacer. Por ahí está Ciro Procuna tratando de conseguir mesa. Tratando de ver. Sí, tratando de ver algo. Así lo vivieron los rusos en bares, restaurantes, en las calles. Ahora mucho tráfico, muchos claxonazos Ahora de que lo coches. tomen Se con va la la fiesta justa para medida, largo. Pero lo van Porque a luego va a festejar, venir el Rafa. desencanto, güey. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. A ver, Ciro, ¿quién es el primer gran nombre de este mundial? Golovin, 2 pases para gol y un gol, o Cheryshev. Ya tiene algo que contarle a sus nietos más allá del escándalo aquel con el Real Madrid. Hoy entra de cambio al 24 y Cheryshev. marca doblete en Por un supuesto. mundial en su país. ¿Cuál es el primer gran nombre de este mundial? Sí, creo que cuando haces un par de goles en un juego de esta naturaleza, con toda la presión que hay, lo de Cheryshev se termina imponiendo. Insisto, sabían los rusos que había mucho de por medio, que por mucho tiempo se trabajó, se invirtió por este torneo, que ellos daban el puntapié inicial. Sí, creo que eso marca una diferencia muy importante. Y entró de cambio. Además, sí, Por la lesión de Zagoev. Sí, y que jugaba se- por que- izquierda. Cuando sale Zagoev juega de media punta, segundo punta, además en digo, distintas entra y posiciones. altera un poco vaya, no el parado del equipo, pero un ajuste ahí tiene que hacer el técnico, pero este jugador sí considero que marca diferencia. Le el, funcionó, Rafa, el Cheri. gol que Ajá. mete de parte interna, el segundo de los El que 4-0, consigue él, sí. el 4-0, Ah, golazo, Golazo. porque aparte intentó ponerla ahí y sí con un grado de dificultad importante, entrando al área, poca distancia y meterle 3 dedos. sí. Ahora, ojo que no creo que ninguno de estos dos, aún con la condición de local que tiene Rusia, sean superiores a los otros dos compañeros claro, de grupo. No, claro que no. O sea, ¿crees Nomás que ahí lo Rusia dejo. no va a avanzar? Junto con Sudáfrica, los dos anfitriones. digo, que hoy, no van hoy a ir a da, la hoy da un siguiente paso muy ronda. importante, falta por ver qué ocurre, pero sí creo que puede haber mejor cuota futbolística en los otros dos equipos. Habrá que ver por la cuota de goles, ¿no? Conseguida. Bueno, ahí tienen un... Difícilmente Paso creo que adicional. Arabia puede estar tan frágil como estuvo hoy, o de repente tan inocentes, porque si hubo jugadas que dices, por favor, o sea, en una Y a Copa del Cherchesov Mundo, ya le salió lo sí, de Cheryshev y luego lo de del Siuba, portero. que lo puso en la segunda parte y a los 89 segundos de haber ingresado Siuba había hecho también ya su gol. Martín Einstein en las inmediaciones de Luzhniki. Martín, ¿cómo han vivido los rusos y cómo has vivido tú la inauguración de un nuevo mundial? Adelante, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Con mucha expectativa, con mucha ilusión, con muchas ganas de que se acaben las palabras y comience a rodar el balón. Un país que se preparó muy bien, fue una fiesta en Luzhniki, repleto para primero la ceremonia inaugural, con música, con baile, con demostraciones de la cultura y de un país que se abre al mundo, también con el discurso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Cuando rodó el balón, poco tuvieron que hacer los rusos para quebrar a esta Arabia Saudita muy frágil, muy débil, que cuando superaron los nervios iniciales comenzaron los goles. Curioso, Zagoev, uno de los mejores futbolistas de Rusia, se lesionaba con un tirón en la cara posterior de una de sus piernas y entraba un Denis Cheryshev, ex del Real Madrid, ahora en el Villarreal, que termina convirtiéndose la postre en la figura del partido. Los rusos salen por esta y otras entradas, esta es la principal porque lleva al metropolitano, al metro, que mueve más de 8 millones de personas al día en esta, la capital de Rusia, con una excitación y con un optimismo increíble. Hablábamos recién con un aficionado que dice que
primero le ha sorprendido con la media goleadora que tenían los rusos y que son muy críticos, además con su selección, irse del estadio con 5 goles a favor. Era una fiesta, se van muy contentos y además pensando, y esto es lo que llama la atención, que tienen equipo para llegar a la final. No es el único que lo ha dicho, ¿eh? Los rusos están tan optimistas después del resultado obtenido en la tarde de hoy, que sueñan con que este mundial les deposite otra vez en un lugar importante y jerárquico del fútbol mundial. Habrá que esperar, pero lo cierto es que la ciudad es una fiesta, suenan bocinas, cornetas, aplausos, cánticos en los alrededores del estadio de Luzhniki, y también muy cerca de aquí está el FanFest, porque no podía comenzar mejor este mundial para los anfitriones. Martín, normalmente cada 4 años, hoy dentro de los 78,000 aficionados en el Luzhniki, seguramente mayoría rusa, pero siempre en los partidos de mundial, esporádicamente suenan porras o aliento de algunos aficionados hacia otras selecciones. ¿Se escuchó en Luzhniki hoy algún ligero canto de algún grupo de mexicanos, de argentinos, colombianos, sobre todo de argentinos mexicanos, porque sus selecciones juegan en esta misma ciudad sábado y domingo, y que podrían haber estado ahí dentro o en medio de los rusos viendo el partido inaugural? Sí, había mucha presencia latina, ¿eh? Es llamativa la cantidad de gente que se ha desplazado desde nuestros países, muchos mexicanos, sobre todo porque tienen el compromiso en este mismo estadio el día domingo frente al campeón del mundo, mucha gente que quería vivir la fiesta en primera persona, un partido que hasta hace 2 meses había disponibilidad de tickets, de boletos, porque, como decíamos, los rusos no tenían demasiadas expectativas con respecto a su selección. Sabemos que también es un país en donde el deporte número 1 es el hockey. La selección no estaba recogiendo buenos resultados en los partidos amistosos y no había demasiado interés para que pudieran tener una fiesta en paz y pudieran disfrutar de la selección. Se han sorprendido los rusos, pero respondiendo a tu pregunta, mucha presencia de latinoamericanos, sobre todo de mexicanos y de colombianos, que le pusieron mucho color, sonido y cánticos a esta jornada de debut y de puntapié inicial del Mundial de Rusia. Y la última, Martín, brevemente, ¿qué tan complicado fue para el aficionado, con los cuales ya seguramente pudiste platicar, para llegar al Luzhniki, y después todo el tema que teníamos muchas dudas, los boletos, el Fan ID, el tema seguridad, los distintos filtros que iba a haber en el estadio y que habrá durante los escenarios de la Copa del Mundo? ¿Qué tan complejo o qué tan fácil fue para el aficionado dar con el estadio y después todo el ingreso y demás cosas? Fue un día de prueba para todo, para lo que se ha venido planificando durante tantos años. Ha habido colas y muy largas. En el Fan ID se ha tardado para conseguir una credencial de un aficionado, un fanático, más de 2 horas. Claro, toda la gente, comenzado el Mundial y con los partidos que tiene Moscú, que son muchísimos, se pasó y se sobrepasó, la capacidad y la cantidad de gente que trabajaba en los Fan ID aquí en el estadio, y además por toda la ciudad hubo esperas y largas colas. Pero es una ciudad en otros aspectos muy preparada para manejar grandes manifestaciones y grandes cantidades de público. Absorbió muy bien, por ejemplo, el metro, que está acostumbrado, como decíamos, a manejar 8 millones de personas por día, y los accesos y las avenidas son muy grandes. Hubo tráfico, hubo atasco, hubo demoras para quien iba en vehículo y en automóviles y en camiones, pero la gente que se manejó con el transporte público subterráneo llegó sin ningún problema. Perfecto, Martín, estamos pendientes, muchas gracias. 2 horas para obtener el Fan ID. Bueno, conclusión para la gente que todavía esté por llegar y que no siga, hágalo en el aeropuerto o en algún punto de la ciudad
que no sea el día del partido en ese mismo estadio. Gracias a Martín Einstein. ¿Algo para concluir, Ciro? Lo de Pitts increíble. Acabó con Chile, pero aún así dirige el Mundial con Arabia Saudita, Sí. y en el primer partido acabó ya también con los árabes. Pues sí, es que estos enroques que hacen de repente este tipo de equipos para encarar una Copa del Mundo, pues tampoco son lo más adecuado. Fue Bert van Marwijk el que los llevó hasta la Copa del Mundo y estas cosas no salen de esa manera. Me llama mucho la atención un dato. Rusia llevaba 7 juegos sin ganar, pero si sacamos los últimos 2 partidos, un tiro a puerta en 180 minutos. Un tiro a puerta en 180 minutos. Ahora se encuentran con esta goleada para dar la patada inicial de su Mundial. Bien dice, ¿no? Es un torneo muy puntual, muy particular, muy breve. Si te enrachas y empiezas bien, puedes meterte y a lo mejor dudas tantito en el arranque y ya estás fuera. Así suele suceder. A ver, Rafa, mañana Egipto contra Uruguay. Ha dicho Héctor Cooper, Mohamed Salah está como sin para duda. arrancar. Claro. ¿Qué tanto peso crees que pueda tener, no solamente para Egipto, también para Uruguay, el que esté o no Mohamed Salah? Sí, desde luego me parece en principio un duelo mucho más equilibrado que el de hoy. El equipo de Egipto yo creo que tiene sus argumentos para tomarse en cuenta, al margen de lo que ya representa la figura de Salah, que es un jugador con un potencial por demás demostrado, ¿no? Lamentablemente, lo último que recordamos fue ese partido frente al Real Madrid de final de Champions, donde pues no hubo la oportunidad de verlo con todo su potencial, salió lesionado. Yo de antemano vi que la lesión no le iba a impedir jugar el Mundial, no, estaba yo totalmente seguro, y estoy seguro que va a arrancar. Y va a ser serio para Uruguay. Uruguay tampoco está en el momento, en la cúspide, ¿no? de su carrera, de su trayectoria, pero tiene adelante probablemente la mejor combinación de delanteros que pueda haber hoy en día en y el atrás, Mundial. Rafa, atrás también tienen la base del Atlético de Madrid, Bueno, tienes del a José María Atlético, Jiménez, tienes a Godín, Godoy, un guardameta que como sea no será Muslera. el mejor, pero pues como sea Muslera es garantía para No, ciertas es cosas. experimentado. Y adelante tienes un matón del área que está en plena madurez, uno de los mejores 9 del mundo. En el caso de Luis Suárez tienes el complemento de Cavani, hay también una nueva generación. Pero y a mí lo que me gusta mucho es que a esta nueva generación tienes la mano de alguien experimentado. Es el técnico más longevo de todos los que están en este mundial, el técnico de Uruguay, Oscar Washington Tavares. Lleva 12 años en su cargo, imagínate las que no habrá pasado Tavares con la selección de Uruguay. Le ha dado continuidad. Yo lo que quiero ver, lo que quiero observar es el funcionamiento de la generación de fútbol en la mitad de la cancha, que siempre en Uruguay se ha distinguido por ser exageradamente lenta. Y eso provoca mucho que los partidos de alguna manera provoquen que Uruguay juegue muy metido atrás. Esta generación de jugadores, las referencias que he tenido de ellos es que juegan al fútbol bastante bien. Claro. Ojalá lo pongan de manifiesto. Y por garra, por tradición, por rúbrica de su fútbol defienden bien. Y además estos jugadores militan en el Atlético de Madrid, que si hay un equipo en el mundo que se distingue por eso es justamente ese. Y adelante tienes a alguien que es muy certero. Sí, encuentro a Uruguay claramente como el mejor equipo de este grupo A. Tendrá su primera audición este sábado. Frente a frente este viernes. Tal vez viernes. el mejor futbolista de 2018, Mohamed Salah, contra tal vez el mejor 9 que tiene todo este Mundial, Egipto contra Uruguay. Después hay un Marruecos-Irán y terminamos con un España-Portugal. Para muchos, el mejor partido de toda la primera fase de este Mundial. Fútbol picante este jueves a las 8, tiempo del centro por ESPN 2, 9 del Pacífico por la pantalla de ESPN Deportes en vivo desde Moscú. Venimos. Hablaron Carlos Salcedo y Eric Gutiérrez.